Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén muy bien. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable. En este día vamos, o más bien dicho en este video, vamos a explicar ejemplos nada más. Ejemplos de cómo usamos la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo de una función o un punto silla. Si recuerdan el día de ayer, vimos el criterio que vamos a estar utilizando para determinar si era un máximo, un mínimo o un punto silla, donde hablamos que dependíamos del determinante de la función que generábamos con las parciales. Por ejemplo, multiplicar el resultado de la segunda derivada de la función respecto de x, o sea, f de xx, evaluada en el punto, por f de y, evaluada en el punto, menos la cruzada, o sea, la f de xy al cuadrado. Si ese resultado nos daba mayor que 0, sabíamos que teníamos que hacer un máximo o un mínimo. ¿Qué nos dependía entonces si hablábamos de que era un máximo o un mínimo? La segunda derivada respecto a x, o sea, la f de xx. Decía yo el día de ayer con ustedes que teníamos que tener un valor de d, primero que todo, mayor que 0. Y si teníamos un f de xx mayor que 0 o un f de xx menor que 0, entonces ya teníamos los términos para decir cuál es un máximo o un mínimo. Si teníamos que d era mayor que 0 y teníamos un f de xx mayor que 0, teníamos un mínimo, y si teníamos esto, teníamos un máximo. Recuerden que esta tiene que completarse con estas dos. Primero tenemos que calcular d, que ya habíamos dicho que d es igual a f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Y todo estos pues los vamos a encontrar evaluándolos en el punto que vamos a trabajar. Solo si teníamos lo siguiente, un d menor que 0, decíamos que era un punto silla. Esto nos va a permitir lo siguiente: con cualquier punto que nosotros tengamos de una función, nosotros podemos determinar si ese punto es un máximo, un mínimo o un punto silla. También recuerden que hay momentos en que las funciones van a estar, z va a estar incluido en una parte. Lo único que tendríamos que hacer es despejar z y dejar toda la función que vamos a poner aquí en términos de x y de y. Bueno, ya que tenemos este recuerdo, vamos a hacer unos ejemplos de cómo utilizarlo y determinar si son un máximo, un mínimo o un punto silla de la función, cualquier término que nosotros tengamos que analizar. Entonces, mi ejemplo es el siguiente. ¿Voy a dejar más que copien esto? Ok, voy a borrarlo para escribir el ejemplo. Si me dicen a mí la siguiente función: f de x, y es igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Y a mí me piden que identifique los puntos máximos y mínimos de la función. Okay. Primero, recuerden, 1, tenemos que, como no nos dan el punto en el que vamos a evaluar la función, yo tengo que localizar puntos críticos. Con esto pues yo voy a trabajar primero
genero f de xx y f de xx, f de x que diga y f de y, como los ejemplos que estábamos haciendo en el video anterior. O sea, voy a tener 4x al cubo menos 4y. En la siguiente voy a tener 4y al cubo menos 4x. Ahora yo voy a igualar estas a 0, porque estamos diciendo que en el punto donde están presentes estas funciones no tenemos derivada, o sea, es un máximo o es un mínimo de la función, por eso se igualan a 0. Generamos como 4x cúbica menos 4y igual a 0, y tenemos 4y cúbica menos 4x igual a 0. Ok, ya tenemos esto. Yo voy a elegir lo siguiente. Voy a sacar el 4 como factor común y lo voy a pasar a dividir a 0. O sea, voy a hacer lo siguiente. 4 por x cúbica menos y igual a 0. 4 por y cúbica menos x igual a 0. Esto me va a quedar al final, porque este 4 lo voy a mandar dividir al 0, como x cúbica menos y igual a 0 y y cúbica menos x igual a 0. Les doy un momento para que copien eso. Ok, ya que tienen eso, voy a borrar esta parte, nada más me voy a quedar con estas dos. Escribimos de nuevo x cúbica menos y igual a 0 y y cúbica menos x igual a 0. Okay. De aquí yo voy a despejar en esta a x. Me va a quedar como x cúbica igual a y. Ahora sustituyo esta aquí. Esto ya lo voy a hacer con otro color para que lo estemos siguiendo. Regresamos al azul. Entonces, al sustituir esta aquí, me va a quedar como x cúbica al cubo menos x igual a 0. Esto yo lo voy a poner acá en el centro, va a ser x a la 9 menos x igual a 0. Bueno, de aquí voy a generar lo siguiente. X por x a la 8 menos 1 igual a 0. Bueno, o voy a escribirlo de acá. 0 es igual a esto. Voy a quitar esto. Y voy a empezar con algo. Una diferencia de cuadrados. Que me dice que esto es igual a que yo tenga x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1. Bueno, aquí yo voy a tener otra diferencia de cuadrados presente. Va a ser x por x a la cuarta más 1
por x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1. Ahorita lo voy a subir acá arriba esto para seguirlo trabajando y lo voy a acomodar un poco mejor. Hasta el momento les doy oportunidad de que lo copien. Okay, vamos a subirlo y a reacomodarlo. Dijimos entonces que va a ser 0 igual a x por x a la octava menos 1 igual a x por x a la cuarta más 1 por x a la cuarta menos 1. Esto es igual a x por x a la cuarta más 1 por x cuadrada más 1 por x cuadrada menos 1. Y hasta el momento ahí lo voy a dejar. En realidad aquí que tendría que seguir y hacer otra diferencia de cuadrados aquí. Pero esa parte la voy a resolver nada más con el último. De todo esto, ahorita voy a usar nada más esto. ¿Por qué? Porque ese x cuadrada menos 1 es igual a x más 1 por x menos 1. Esa parte, que es esta que tengo aquí, me va a dar los dos de los 3 puntos que yo tengo que van a ser en realidad mis puntos críticos de mi función. Porque estos, al despejarlos, me va a quedar lo siguiente. X más 1 tiene que ser igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Por lo cual, una x me va a dar menos 1, la otra x me va a dar 1. Pero aquí ya tengo dos de mis puntos críticos. Pero les digo, me falta un tercer punto crítico en esta función. X igual a 0. Cuando nosotros sacamos esa x de ahí, automáticamente estamos diciendo que la única manera de que esto sea 0 es que x valga 0, porque este 0, por lo que dé resultado aquí, me va a generar el 0. Así que mi tercer punto crítico es este. Vamos a comprobar que estamos bien. Menos 1 a la octava me va a dar 1. Menos 1, 0. Por menos 1, 0. Estamos bien. 1 a la octava me va a dar 1. Por menos 1, 0. Por 1, 0. Estamos bien. 0. Aquí 0 a la octava es 0. Menos 1, menos 1. Por 0, 0. Estamos bien. Comprobamos que tenemos los 3 puntos críticos de esta función. Claro, tuvimos que desglosar todo esto para encontrar los cuales corresponden. ¿Sí? Entonces les doy un momento para que copien hasta este punto y les vamos a apuntar los puntos críticos de la función. Voy a apuntar aquí arriba los puntos críticos de la función en rojo, aquí. x1 es igual a menos 1, x2 es igual a 1 y x3 es igual a 0. Son mis puntos críticos de la función. ¿Qué quiero decir con estos puntos críticos? Pues los puntos donde voy a tener un máximo o un mínimo o un punto silla de esa función.
Voy a borrarlo. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a comprobar cuando es un máximo o cuando es un mínimo. Para esto calculamos, segundo paso, calcular la segunda derivada. Sabemos que la primera derivada de esta función respecto de x es igual a 3x 4x al cubo menos 4y. La primera derivada de la función respecto de y es igual a 4y cúbica, ¿okay?, menos 4x. Vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función respecto de x van a ser 3 por 4, son 12 x cuadrada respecto de y, van a ser 12 y cuadrada, y una cruzada, puedo usar cualesquiera. Puedo hacer, digamos, esta respecto de x, esta respecto de x me va a quedar menos 4x, esta respecto de y me va a quedar menos 4x, menos 4 me va a quedar menos 4, así que la cruzada ahí está. Entonces, estas son las que vamos a usar para nuestra segunda derivada, nuestro determinante. Les doy un momento para que lo copien. Vamos a borrar esto y me voy a quedar con las segundas derivadas. F de xx es igual a 12x cuadrada, coma, f de y es igual a 12y cuadrada, coma, y f de xy, que es la que me va a quedar, es igual a menos 4. ¿Ok? Ahora me toca calcular mi determinante, pero para calcularlo, si se fijan, me falta una coordenada. Ahorita yo nada más les he dado la coordenada x de todos los puntos. Nosotros, para calcular esto, tengo que evaluar la función en x y en y. Si se fijan, me falta y. Pero, si recuerdan cómo resolvimos esto, nosotros teníamos que x cúbica era igual a y, así que y cúbica era igual a x. No sé si estén notando, pero me quiere decir entonces esto que tengo del primer punto, que la coordenada x es igual a las coordenadas en y. O sea, si yo pongo 0 aquí, me va a dar 0 para y. Si yo pongo 1 aquí, me va a dar 1 para y. Y si yo pongo menos 1 aquí, me va a dar menos 1 para y. Entonces, voy a corregir mis puntos críticos de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Mis puntos, lo voy a dejar. Mis puntos críticos reales son los siguientes.
menos 1, menos 1. El otro es 1, 1. Y el otro es 0, 0. Esos son, muchachos, los puntos críticos reales. Pasando o regresando a lo que habíamos hecho en el primer punto, por lo que pudimos igualar y calcular estos valores para X. Así generamos estos puntos críticos reales, que son las coordenadas que vamos a poner aquí para conocer cuál es el resultado de lo que tenemos. O sea, de mi determinante. Voy a dar oportunidad de que lo copien. Okay, voy a borrar esto y voy a subir mis puntos críticos reales. O sea, me va a quedar como menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1. Y pues el determinante evaluado en mi punto A, B es igual a mi f de xx en A, B por mi f de y en A, B menos mi f de xy en A, B al cuadrado. Vamos a trabajar con el d para menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 12 son 12. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 12 son 12. Ahora, menos 4 al cuadrado. Esto me va a dar 12 por 12 son 4, son 2. El otro son, recorres, son 2, 1. 144. Vamos a comprobarlo. Que no esté diciendo algo que no es. $144, estamos bien. 144 menos 4 al cuadrado es 16. Eso nos va a dar como resultado lo siguiente. $128. Ok, voy a hacer una tablita aquí donde voy a poner las coordenadas. Menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1. El valor de D. Este es 128, que es el que me interesa. Y el otro valor que me interesa, f de xx. ¿Cuánto dijimos que era f de xx? 12. Vamos a poner el de 0 ahora. Primero copien esto. Ahorita les doy ahorita sigo con el de 0. Ok. Yo espero que hayan copiado. Entonces 0, 0. 0 por 12 es 0. Por 0 por 12 es 0.
menos 4 al cuadrado. Esto es igual 16 menos 16. Entonces D es menos 16 y f de x es 0. Les doy la oportunidad de que lo copien. Ahora vamos con el último punto, que es para 1. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 12. Nos vuelve a pasar lo mismo. Y pues este ya sabemos que al cuadrado es menos 16. Esto nos va a dar como 144 menos 16 es igual a 128. Entonces esto es 128. Lo voy a poner en otro color. Este es 12. Les doy la oportunidad de que lo copien. Voy a borrar, nada más me voy a quedar con la tabla, que la voy a dibujar en el centro del pizarrón, aquí debajo de la función, y vamos a localizar los puntos. Hacemos la siguiente tabla. 1,1, o sea, menos 1 menos 1, 0,0, 1,1. Este es D, este es f de x. Aquí tenemos 128, 12, menos 16, 0, y 128, 12. Vamos a cerrarlo más hacia acá. Y esta parte lo voy a extender. Voy a extender esto. Primero nos fijamos en D. D es mayor que 0, D es menor que 0 y D es mayor que 0. Según el criterio que habíamos visto, cuando D es menor que 0, esto es un punto silla. Ese es el más sencillo de todos. Vamos con el que sigue. Menos 1, menos 1. D es mayor que 0 y 12 es mayor que 0. Cuando ambos eran mayores que 0, teníamos un mínimo local o un punto mínimo de la función. Entonces este es mínimo, ya que D es mayor que 0 y f de x es mayor que 0. Ahora si se fijan,
el 1, 1 es el mismo caso que lo que tenemos en el menos 1, menos 1. Así que este es otro mínimo. Donde D es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0. Y pues, con esto terminamos el problema, donde nosotros, a partir de no tener un punto de referencia, encontramos los puntos críticos de la función, o sea, estos, y los clasificamos en cuál era un máximo, cuál era un mínimo o un punto silla. En este caso tenemos dos mínimos y un punto silla totalmente. Les doy la oportunidad de que copien eso. Voy a borrar la tabla, esta de acá ya no me sirve. Y nos voy a ponerle aquí punto. Ya que lo tengan, ahorita vamos a hacer un ejemplo más. Okay. En este último ejemplo vamos a tener la siguiente función. Y es x cuadrada es x cuadrada y menos 5x cuadrada menos 4y cuadrada menos x a la cuarta menos 2y a la cuarta. Y ahora pues nosotros vamos a encontrar todos los puntos críticos de esa función, además de clasificarlos. Recuerden, el primer paso derivadas parciales. ¿Cuál es la primera derivada parcial? Con la que vamos a clasificar nuestros puntos críticos. Hacemos mi f de x, que esta me va a dar como 20 xy menos 2 por menos 5 menos 10 x 0 menos 4x cúbica 0. Segunda, mi f de y es igual a 10x, porque la derivada de x cuadrada, ya que la derivada de esta función es nada más, se saca el 10x cuadrada y se deriva la y, lo que nos da ese valor que tenemos ahí. Este 0, 2 por menos 4 es menos 8, menos 8y, 4 por menos 2, menos 8, y cúbica. Y en este punto tenemos nuestras funciones. ¿Ok? Ahora yo tengo que decidir con cuál voy a trabajar para empezar a encontrar mis puntos críticos de la función. Lo cual voy a hacer de la siguiente manera.
Voy a usar esta función para trabajar ahorita. Se puede decir que 0 es igual a 20xy menos 10x menos 4x cúbica. De aquí voy a sacar un factor común. Si se fijan, todos son múltiplos de 2. Así que 2x por 10y menos 5x menos 2x cuadrada, menos 5, aquí menos 5 menos 2x cuadrada es igual a 0. Aquí ya estoy encontrando el primer valor de x. Un caso que x sea igual que 0 de aquí. Porque si yo paso este 2 dividiendo, me va a quedar que la otra opción para que todo esto sea 0 es que x valga 0. ¿Okay? Y lo cual me va a dar la siguiente función. Si esta x puede valer 0, entonces la función que me queda ahí es 10y menos 5 menos 2x cuadrada igual a 0. Les doy la oportunidad de que lo copien porque voy a necesitar trabajar un poco más ahí. Ok, ya que tienen esto, voy a borrar esto aquí y voy a trabajar con esta. Y digo lo siguiente: si x es igual a 0 en f de y, ¿qué valor me da? Pues yo tengo que va a ser 10 por 0 al cuadrado menos 8y menos 8y cúbica igual a 0. Esto es 0. Voy a quedar menos 8y menos 8y cúbica igual a 0. Todo esto lo voy a pasar al otro lado. Voy a dejar como 0. Voy a quedar como 8y más 8y cúbica igual a 0. Nada más hice un cambio de signos. Ahora fíjense bien. Hay un factor común ahí, que es y. Lo voy a continuar. Aquí. Y. Lo hacemos acá. Y por 8y cuadrada más 8 igual a 0. Pero no solo el y es el factor común, también el 8. Así que lo voy a sacar junto con esta y. Me va a quedar esto. ¿Qué me está dando aquí? Si se fijan, tengo el siguiente punto crítico. Lo voy a apuntar acá. Y igual a 0 y me queda la función y cuadrada más 1 igual a 0. Con esto, mi primer punto crítico que voy a tener de la función es el siguiente. El de 0,0. O sea, que estos dos se unen en un solo punto crítico, que es la primera opción. Ok, les doy oportunidad de que lo copien. Aquí lo voy a poner como primer punto crítico.
que es de tener estos dos. Bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Voy a borrar esto. No me sirve. No me sirve. Y ya tengo el punto crítico aquí. Ahora va que sí. Ahora va lo siguiente. Vamos a trabajar con esta función. Con y menos 5 menos 2 x cuadrada igual a 0. Yo voy a despejar x cuadrada. Entonces voy a tener que 2x cuadrada es igual a 10y menos 5. Paso el 2 dividiendo. Me va a quedar como x cuadrada es igual a 5y menos 2.5. Hasta ahí. ¿Por qué quiero esto? Porque ahora esto lo voy a sustituir en esto. O sea, lo que voy a apuntarles aquí. Sí, o sustituir x cuadrada en f de y. Entonces vamos a sustituir x cuadrada en esta f de y. Ok, vamos a hacerlo. Este igualar a 0 y sacando el factor común que puede ser 2. O sea que 0 es igual, saco el factor común que es 2 a 5 x cuadrada menos 4y menos 4y cúbica. Pongo esto aquí y me va a quedar lo siguiente. 0 por es igual, o más bien el 0 lo voy a poner allá. Va a ser 5 por lo que tengo aquí, 5y menos 2.5 menos 4y menos 4y cúbica. Si se fijan, no estoy poniendo el cuadrado, ya que estoy poniendo directamente la x cuadrada, el valor que yo despejé, lo estoy apuntando ahí. Ahora multiplico ese 5 por lo que está dentro del paréntesis. Me va a quedar 25y menos 12.5 menos 4y igual a 0 menos 4y cúbica igual a 0. Reducimos, términos semejantes se eliminan entre ellos. Me va a quedar como 21y menos 12.5 menos 4y cúbica igual a 0. Les doy oportunidad de que lo copien. Voy a borrar toda esta parte, voy a continuarlo. Se va a hacer 21y menos 12.5 menos 4y cúbica igual a 0.
Ahora voy a cambiarle los signos, o sea que pasaría esto para este lado y el 0 para acá. O multiplico por menos 1, como quieran verlo. Me va a quedar como 4y cúbica menos 21y menos 12 más 12.5 igual a 0. Aquí, muchachos, esta función la van a graficar y van a encontrar los puntos donde cruzamos allí. Uno de los resultados, se los voy a apuntar los resultados porque esto es gráfico, no se puede calcular tan manualmente, es que y1 es aproximadamente igual a menos 2.52, y2 es aproximadamente igual a 0.6486 y y3 es aproximadamente igual a 1.8984. Ahí tenemos lo que vale las y. X va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 5y menos 25. El valor que sustituimos para obtener esto. Menos 25. Menos 12.5. Disculpen ahí. Menos 25. Menos 2.5. Ahí está. Okay. Y pues cada valor de y que pongamos ahí me va a dar un valor de x diferente. Algunos se van a repetir, otros no. Pero hay un valor que vamos a descartar. ¿Qué pasa si yo pongo y1 aquí dentro de la función? Me da un negativo, no existe. Así que el x2 va a ser el siguiente. x2 corresponde a este valor. x3 corresponde a este valor. x2 va a ser más menos 0.8567 y x3 va a ser más menos 2.6442. Ok, les doy la oportunidad de que lo copien y ahorita voy a apuntar todos los valores en una tabla. Ok, voy a borrarlo. Esto ya no me sirve. Esto tampoco. Y se va. El punto 0,0 es 1. Luego tengo el más menos 2.64, 190, 1.99 que diga, y tengo el punto
más menos 0.86, 0.65. En realidad tendría que poner otros dos renglones, uno para este positivo, para el negativo de este y para el negativo de este, con el mismo y, pero como van a dar el mismo resultado, los junto en uno solo. Si ustedes calculan el determinante con esos puntos, D les va a dar como 80, 2488.72 y menos 187.64. Si sacan la segunda derivada de esa función respecto de x, o sea, las dos derivadas de x, el f de x en el primer punto les va a dar como menos 10, el segundo les va a dar como menos 55.93 y el último menos 5.87. Con esto podemos ver lo siguiente. Para empezar, D es menor que 0. Entonces eso es un punto silla. Estos dos es D menor que 0. Estos dos son D's mayores que 0, estamos bien. Pero la segunda derivada de x respecto de x me da menor que 0. Entonces son máximos. Y hemos terminado. Se fijan, es muy sencillo. Lo complicado de este ejercicio más que nada fue encontrar los puntos críticos. Estos es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Así que es una parte muy sencilla y usamos los criterios para determinar cuándo es un máximo o un mínimo de una función. Los pasos que yo me brinqué aquí los pueden hacer ustedes para comprobar que sean estos resultados los correctos y puedan practicar un poco lo que tienen que hacer. Entonces, muchachos, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos pronto y espero se encuentren muy bien.